bendiga. Sean todos bienvenidos a su espacio Restauración, esta plataforma de bendición para nuestra vida, dándole gracias a nuestro buen Dios la oportunidad que nos permite estar en este espacio y a la persona que Él ha utilizado para que se siga predicando el Evangelio de Cristo. Y estamos en esta ocasión para traer una palabra de parte de nuestro Señor, la cual se encuentra registrada en el libro de Daniel. Bendecido sea el nombre del Señor. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Daniel, su capítulo 6, verso 3. Bendecido sea el nombre de Cristo. Vamos solamente a considerar este versículo de esta historia. Alabado sea el nombre del Señor. Y leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Padre, gracias te damos por tu palabra, Dios mío. Gracias por esa palabra de vida. Gracias por esa palabra de aliento. Gracias, Dios mío, por dejar tus escrituras para guiarnos, para hablarnos, para saber que tú eres real, Dios mío, Padre. Saber cuál es tu voluntad en nuestra vida, Señor. Te pedimos que en el nombre de Jesús hable a nuestra vida y hable a nuestro espíritu, Dios mío, en esta hora. Y que tu palabra, Dios mío, sean de vida para cada uno de nosotros. Te pido que hable a mi vida, Espíritu Santo, de una manera especial. Y me pongo a tu disposición, Padre, en esta noche, para que tu voluntad sea manifieste en este lugar, Dios mío, a través de mí, conforme a tu voluntad, Dios del cielo. Padre, te pido que hable el corazón de cada uno de los que van a escuchar, Dios mío, van a ver esta transmisión, que sea de gran bendición para su vida, de una manera especial, Señor. Gracias te damos por habernos elegido para hablar, para comunicar y para ser tu representante aquí en la tierra de tu reino, de tu palabra, y para ser la boca de tu reino, Dios mío, aquí en este mundo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bendecido sea el nombre del Señor. Y el tema que traemos en esta entrega es un espíritu superior. Cuando nosotros hablamos de algo superior, estamos hablando de que está por encima de algo. Bendecido sea el nombre del Señor. No podemos hablar de algo superior sin antes haber algo que quede por debajo de ello. Nosotros sabemos que en la familia hay personas que son superiores a otros. Los padres superiores a los hijos y así sucesivamente. En las escuelas, en las universidades, en los trabajos. En cada empresa hay un organigrama donde siempre hay un superior al otro, alabado sea el nombre del Señor. En la milicia, en la policía, hay rangos que son superiores el uno del otro, bendecido sea el nombre de Cristo. Y en la vida espiritual también hay un poder que es superior al otro, alabado sea el nombre del Señor. Nosotros sabemos que cualquier cargo, cualquier responsabilidad, cualquiera cosa que nosotros podamos representar, ya sea un cargo político, ya sea en una empresa, ya sea ser presidente o ser diputado, realmente estos cargos tienen un límite, porque siempre habrá alguien superior a nosotros. Y además de esto, todos los cargos y todas las responsabilidades que hay aquí en la tierra son limitadas, tienen un límite geográfico. Aunque yo sea el presidente de la República, con mi título de presidente de aquí de la República Dominicana, yo no puedo ir a comandar, yo no puedo ir a dirigir ni a dar órdenes fuera de mi país. Yo siendo, bendecido sea el nombre del Señor, un diputado, un senador, mi poder solamente va a tener efecto o va a ser escuchado solamente en la demarcación geográfica en la cual yo me encuentro, alabado sea el nombre del Señor. Pero yo no puedo ir a otro lugar fuera de mi demarcación geográfica
a dar una orden, a dar un mandato y que mi voz sea escuchada. Yo, aunque sea jefe de la policía, yo no puedo ir a otro país y dar una orden a la policía porque mi responsabilidad, mi cargo solamente está aquí en la República Dominicana y es limitado a un nivel geográfico. Alabado sea el nombre del Señor. Pero cuando nosotros estamos hablando de lo espiritual, estamos hablando de Dios y estamos hablando también del adversario, el enemigo, el diablo, alabado sea el nombre del Señor. Y estamos hablando de estos dos seres. La Biblia dice que solamente hay dos señores. Está Dios y está el diablo. Nosotros servimos a Dios o servimos al enemigo. Ahora bien, hay un poder que es superior al otro. Y este poder es el poder de nuestro Dios, del Dios Todopoderoso, del cual no hay un poder, no hay un espíritu que esté por encima de nuestro Dios. No hay absolutamente nadie que pueda estar por encima de nuestro Señor, de aquel Dios que nos ha llamado y que nos ha escogido a nosotros para representar su palabra. Y nosotros debemos, cada vez que tengamos la oportunidad de representar la palabra de Dios y de hablar de Dios, debemos hacerlo con seguridad, debemos hacerlo confiado en nuestro Dios, porque si es el mismo Dios que nos ha enviado con su Espíritu Santo, no hay absolutamente nada que nos pueda hacer frente. No hay nada que nos pueda detener, ni hay nada que pueda impedir la palabra de Dios. Porque no existe un poder ni un espíritu que sea superior al Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Y es con el Espíritu que nosotros contamos. Es con la autoridad que nosotros contamos. Es el Espíritu Santo de Dios quien lo puede todo. Alabado sea el nombre del Señor. Y que no hay ningún poder ni ninguna fuerza de la tiniebla que pueda hacerle frente y que pueda vencerlo. Alabado sea el nombre del Señor. Y nosotros, como representantes del reino de los cielos, que portamos el Espíritu Santo, no podemos sentir temor de hablar, no podemos sentir temor de predicar la palabra de Dios, ni de hacer la voluntad de nuestro Dios, porque no hay un espíritu que pueda callar la boca del Espíritu Santo en nuestra vida. No hay ningún poder superior al de Dios que pueda detener la obra que el Señor nos envió a realizar. Nosotros leímos una historia de Daniel. Pero antes de hablar de esta historia, debemos de decir cómo Daniel llegó a la tierra de Babilonia. Después de David haber muerto y entregado el reino a Salomón, Salomón vivió una vida en su juventud dedicada a Dios, en obediencia a Dios. Y resulta que cuando Salomón entra en su vejez, comienza a conocer muchas mujeres. Y estas mujeres los llevaron a Salomón a que pueda cometer idolatría delante de Dios. Y mediante esta idolatría, mediante este pecado, dice la palabra que Dios dividió el reino de Israel. Dividió el reino y le entregó a un rey desconocido. Le entregó 10 tribus y a otro le entregó 2. Bendecido sea el nombre del Señor. Pero sucede que cuando los hijos del Señor de Israel siguieron pecando delante de la presencia de Dios, Dios utilizó 2 reyes para cautivar a las dos naciones de Israel que habían sido divididas anteriormente. Un rey de estos fue el rey Ciro, quien se llevó cautivo a una parte del pueblo de Israel. Y el otro rey es, alabado sea el nombre del Señor, es el rey Nabucodonosor. Este rey se llevó cautivo a Daniel y un grupo de jóvenes que se encontraban junto con Daniel. Alabado sea el nombre del Señor. Y es cuando Daniel llega al foso, llega a aquel lugar, a Babilonia, alabado sea el nombre del Señor, y llega cautivo, bendecido sea el nombre de Cristo. Pero lo que más me sorprende es que Daniel, aunque sea cautivo en esta tierra, aunque estaba preso, alabado sea el nombre del Señor, pero esto no le impidió a él crecer espiritualmente. Esto a él no le impidió crecer secularmente en cargos políticos, alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque tenía el Espíritu de Dios. Tenía un espíritu superior, alabado sea el nombre de Cristo,
que lo acompañaba, que lo representaba y que estaba a favor de él. Alabado sea el nombre de Cristo. Y Daniel, a pesar de las dificultades que estaba enfrentando su pueblo cautivo en la ciudad de Babilonia, Daniel escaló, porque dice la palabra que sobre él estaba el Espíritu Santo, un espíritu superior. Alabado sea el nombre de Cristo. Y en esta historia que nosotros acabamos de leer, dice la palabra del Señor en el versículo 1 en adelante, que al rey le pareció a Darío constituir 120 sátrapas y 3 gobernadores que estuvieran por encima de los sátrapas. Entre estos 3 gobernadores estaba Daniel. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ¿qué sucede? Que Daniel, estando en esta tierra de Babilonia, se levantaron contra él un grupo de sátrapas. Estas personas vieron que Daniel se arrodillaba 3 veces al día y oraba a su Dios. Y esto le molestó a ellos, porque ellos decían que en esa tierra no se podía adorar otro Dios que no sea el rey, el Dios de Babilonia. Alabado sea el nombre de Cristo. Y dice que ellos se levantaron en contra de Daniel. El propósito de ellos no era tirar un edicto de que se adorara el Dios de Babilonia. El propósito de ellos era detener y destruir a Daniel. Alabado sea el nombre de Cristo, porque veían a Daniel como una amenaza espiritual. Y por eso es que dice el versículo 3 que le pareció al rey ponerlo por encima de los gobernadores y por encima de los 120 sátrapas, no porque era Daniel, sino porque sobre él estaba un espíritu superior. Alabado sea el nombre de Cristo. En la antigüedad se usaba que para poder firmar un edicto y que no tenga revocamiento, que no sea devuelto, un edicto el cual ni el mismo rey podía echar para atrás, se utilizaba que el rey sellaba el edicto con su anillo. Inmediatamente el rey sellaba el edicto o el decreto con su anillo, no se podía echar para atrás. Aunque el rey quisiera, estaba obligado a cumplirlo, porque ya su anillo, ya su sello estaba en ese edicto. Alabado sea el nombre de Cristo. Y vemos cómo estos 120 sátrapas se levantan contra Daniel y hacen que el rey firme este edicto que vaya en contra de la vida de Daniel, porque Daniel oraba 3 veces al día a la presencia de Dios. Y sucede que cuando ellos hacen que el rey firme el edicto, pero el rey estaba ausente de que este edicto era en contra de Daniel, porque Daniel era muy apreciado por el rey Darío. Daniel era muy querido por el rey Darío. Alabado sea el nombre del Señor. Y esto le aconteció a Daniel no porque era Daniel, sino porque sobre él estaba un espíritu superior. Estaba el Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Y por eso es que Jesús, cuando oraba en el libro de Juan, su capítulo 17, le pedía al Señor que cuidara a los discípulos que iban a predicar su palabra. Porque Jesús sabía que iban a enfrentar levantamiento, iban a enfrentar complicaciones, contradicciones y levantamiento en su contra. Iban a enfrentar persecuciones. Alabado sea el nombre del Señor. Y nosotros todo lo que acontece a nuestra vida, todo lo que nos pasa, todo lo que nos sucede, alabado sea el nombre del Señor, es una lucha en el mundo de los espíritus, porque lo que está en nosotros es superior a lo que hay en el mundo. Alabado sea el nombre de Cristo. Lo que nosotros portamos es superior. Alabado sea el nombre del Señor. Y por eso es que vemos que el cristiano llega a una empresa y llega chiquito, y el Señor le permite escalar, el Señor le permite crecer y le permite llegar a puestos que muchos creían que nunca llegarían. Alabado sea el nombre del Señor. Pero es porque sobre ellos reposa un espíritu de sabiduría y un espíritu superior. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es que todo lo que José hizo en la tierra de Egipto fue prosperado. Y era porque sobre él había una promesa. Estaba el Espíritu Santo que lo acompañaba. Y cuando el Espíritu Santo está sobre nosotros, dice la palabra que todo lo que nuestra mano tocar y nuestro pie pisar será bendito. Alabado sea el nombre del Señor.
porque sobre nosotros hay un espíritu superior. Y yo sé que muchas veces, alabado sea el nombre del Señor, sobre nosotros han venido complicaciones, sobre nosotros han venido guerras, sobre nosotros han venido levantamientos, sobre nosotros han venido contratiempos, alabado sea el nombre del Señor. Pero nada de esto te ha detenido, nada de esto, aleluya, ha apagado el plan ni el propósito de Dios en tu vida. No es porque tú seas el profeta fulano de tal. No es porque tú seas el evangelista o la adoradora. Alabado sea el nombre del Señor. Porque nosotros sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Es porque sobre nosotros está el Espíritu Santo de Dios. Y es un espíritu superior. Y cuando el Espíritu Santo está sobre nosotros, los demonios, el diablo tienen que huir, tienen que temblar, tienen que salir corriendo porque no soportan y no pueden vencer la presencia del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Y yo sé que nosotros vamos a enfrentar muchas dificultades, pero sobre nosotros está el Espíritu Santo. Un espíritu que está por encima de cualquier, aleluya, potestad, de cualquier demonio, de cualquier legión. El Espíritu Santo es superior. Alabado sea el nombre del Señor. Y al cristiano no se le respeta en el mundo de los espíritus por el cargo o la posición que ocupe de liderazgo. El cristiano se le respeta en el mundo de los espíritus porque porta al Espíritu Santo, porque tiene el Espíritu de Dios. Y es el espíritu superior, alabado sea el nombre del Señor. David tocaba bien el arpa. David era un músico, alabado sea el nombre del Señor. Pero no quiere decir que David era el músico más capacitado que podría tocar delante del rey. Porque se supone que el rey tenía los mejores músicos y tenía las mejores personas a su disposición. Pero lo que diferenciaba a David es que sobre él estaba un espíritu superior. Por eso es que cuando David tocaba, inmediatamente el demonio que había en Saúl tenía que huir, alabado sea el nombre de Cristo. Tenía que desaparecer, tenía que salir corriendo. No era porque David tocaba, pero era porque David portaba el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Bendecido sea el nombre de Cristo. Y esta historia que nosotros acabamos de leer dice que se levantaron contra Daniel estos 120 sátrapas. Pero lo que sorprende de Dios es que cuando Dios quiere hacer una obra, Dios no necesita cantidades. Dios no necesita multitudes. Dios necesita un hombre, una mujer, un joven lleno de su presencia. Y con eso es suficiente. Alabado sea el nombre del Señor. Y por eso es que Dios le dice a Gedeón, 30,000 hombres son demasiado. Solamente con 300 yo le voy a dar la victoria. Y es más, estos 300 que van a ir ni siquiera van a tener que pelear. Porque cuando ellos lleguen ya yo habré ganado la victoria sin ellos tener que usar su espada. Alabado sea el nombre de Cristo. Dando a entender de que Dios está por encima de todas las cosas, de que Dios es superior. Y dice un versículo que si Dios es contra nosotros, con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso dice el Salmo 27, si Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Si Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? No importa quién se levante en nuestra contra, dice que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Alabado sea el nombre de Cristo. Y que cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios no hay por qué temer, no hay por qué dudar. No importa cuánto ruge el diablo, alabado sea el nombre del Señor. No importa cuánto ataque nuestra vida. Si tenemos el Espíritu Santo de Dios jamás seremos destruidos. Por eso Pablo dijo, nada de esto me cause molestia. Porque en mí yo llevo la marca de Cristo. Ya yo he pagado el precio. Ya yo he pasado por el proceso. Y yo sé que lo que me espera. Yo sé que lo que hay en mí me hace ser un más que vencedor. Alabado sea el nombre de Cristo. Pero para nosotros poder decir que somos más que vencedores, tenemos que estar seguros que sobre nosotros reposa el Espíritu Santo de Dios. Y nosotros nos vamos a dar cuenta por historia bíblica de que no es el cargo que nosotros tengamos, no es el instrumento que toquemos, es la presencia que portemos de Dios. Cuando Eliseo pasaba por aquella ciudad y le dio el hijo a la tsunamita, dice la palabra de Dios que el hijo de ella murió.
Y cuando el hijo de ella muere, ella va a reclamarle al profeta y le dice: yo a ti no te pedí hijo, ese hijo me lo diste tú, ahora muerto, tú sabes lo que vas a hacer con él. Dice la palabra de Dios que inmediatamente el profeta le dice a su criado: ve con mi bastón, ve con mi vara y tócala, ponla sobre el niño y él va a resucitar, él va a volverle la vida. Y sucede que el criado salió a hacer la obra que el profeta le dio. Pero el poder de Eliseo no estaba en su vara, no estaba en lo que él, aleluya, tenía en sus manos. El poder de Eliseo estaba sobre el espíritu que reposaba sobre él. Y por eso que vemos que cuando el criado va donde el niño muerto y pone el bastón de Eliseo, el niño sigue muerto. El niño no resucita. El niño no se levanta, sigue igual, alabado sea el nombre de Cristo. Porque el poder no estaba en la vara, el poder no estaba en el arpa de David, el poder estaba en el Espíritu Santo que reposaba sobre David y reposaba sobre el profeta Eliseo, alabado sea el nombre del Señor. Y por eso es que el criado se devuelve frustrado y le dice: yo hice todo lo que tú me dijiste, pero no aconteció nada, no resucitó, no devolvió la vida, sigue muerto, alabado sea el nombre de Cristo. Y es que cuando nosotros vamos sin la presencia de Dios, cuando nosotros utilizamos el saco que otro utiliza, cuando nosotros predicamos como otro predica, cuando nosotros cantamos como otro canta, no sucede nada. Porque no es como el otro canta, no es como el otro predica, no es como el otro toca. Es lo que esa persona aporta de Dios. Es el Espíritu Santo que es superior, que está sobre ellos. Alabado sea el nombre de Cristo. Y por eso es que Eliseo tuvo que descender a aquel lugar. Y Eliseo fue quien le devolvió la vida. Porque el llamado, el Espíritu estaba sobre Eliseo. No sobre la vara que estaba con Eliseo. Era Eliseo quien portaba el poder. Alabado sea el nombre del Señor. En una ocasión fueron unos jóvenes a reprender un demonio. Y ellos dijeron: te reprendemos en el Cristo que predica Pablo. Y los demonios dijeron: bueno, nosotros conocemos a Cristo y sabemos muy bien quién es Pablo. Pero ¿y ustedes quiénes son? Alabado sea el nombre del Señor. Si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, no vamos a ser conocidos en el mundo de los espíritus. No vamos a tener autoridad. No vamos a tener poder. Alabado sea el nombre de Cristo. Yo decía en una entrega anterior que usted puede tener el alma más poderosa, más letal del mundo. Pero si esta alma no está cargada, no tiene municiones, no viene a hacer nada. Alabado sea el nombre del Señor. Por más que usted intente disparar, si no está cargada, no va a derribar a su enemigo. Alabado sea el nombre de Cristo. Y nosotros, por más cargos que tengamos, por más llamados, si no tenemos el Espíritu Santo, nada podemos hacer. Aleluya. Y por eso es que Moisés le dijo: si tu presencia conmigo no va, yo no voy. Porque es que yo no voy a hacer nada. Yo no soy nadie para hacer nada. Alabado sea el nombre del Señor. Yo estoy consciente de que quien ha sido la obra ha sido tu presencia, no he sido yo. Porque es que nosotros humanamente no podemos hacer nada ni provocar nada en el mundo de los espíritus. Pero cuando tenemos el Espíritu Santo, dice la palabra que el mismo Jesús dijo que lo que nosotros atemos aquí en la tierra será atado en los cielos. Y que lo que nosotros desatemos en los cielos será desatado aquí en la tierra. Pero para poder hablar en ese lenguaje espiritual hay que tener el Espíritu Santo de Dios. Y nos vamos a dar cuenta. Cuando David fue a enfrentar a Goliat, humanamente eran dos creaciones de Dios. Humanamente eran dos criaturas de Dios. Pero lo que hacía la diferencia es dónde estaban ubicados espiritualmente. Era sobre qué espíritu estaba sobre ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, hacemos como David hizo. Esperamos que el enemigo nos amenace. Esperamos que el enemigo nos señale. Esperamos que el enemigo nos desprecie, nos menosprecie. Alabado sea el nombre del Señor. Y David esperó, alabado sea el nombre de Cristo, que este hombre dijera una palabra sobre él. Y él dijo: yo te voy a destruir, yo te voy a vencer, yo voy a cortar tu cabeza. Y David tranquilo, porque él sabía que contaba con el Espíritu Santo de Dios.
Los dos hicieron una declaración, el uno sobre el otro. Alabado sea el nombre de Cristo. Goliat profetizó sobre la vida de David y David profetizó sobre la vida de Goliat. Alabado sea el nombre de Cristo. Pero la única profecía que tuvo cumplimiento fue la de David. Y era porque David estaba con el Espíritu Santo de Dios. Y por eso es que no importa cuánta amenaza el diablo haga en tu contra, cuántos demonios te atormenten en la noche, alabado sea el nombre del Señor. Si tú estás con el Espíritu Santo de Dios, tú vas a dormir tranquilo. Tú vas a caminar confiado. Tú vas a creer en Dios en todo tiempo, alabado sea el nombre de Cristo. Porque dijo Pablo, ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Ni siquiera la muerte. Y si ni siquiera la muerte nos puede separar de Dios cuando tenemos el Espíritu Santo, entonces ¿a qué nosotros le tenemos miedo? ¿Por qué hoy callamos la palabra que Dios nos da? ¿Por qué hoy detenemos el plan de Dios? ¿Por qué hoy nos sentamos y nos quedamos estáticos, nos quedamos tranquilos? No avanzamos, alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué no ponemos en marcha aquello que Dios ya ha puesto en nuestras manos? Si tenemos el Espíritu Santo, ¿por qué todavía estamos sentados con temor, con vergüenza, alabado sea el nombre del Señor, de subir al púlpito, de hablar, de cantar, de adorar, bendecido sea el nombre del Señor, de salir a la calle y predicar la palabra de Dios? Muchos dicen, no, porque la calle, vamos a salir a la calle no es fácil. Vamos a hacer una campaña, la campaña no es fácil. Pero quien tiene el Espíritu Santo y sabe quién es Dios no tiene miedo. Sale en cualquier momento a hablarle, a predicar la palabra de Dios. Porque sabe en quién ha creído, en quién ha confiado. Alabado sea el nombre del Señor. Y el que sabe en quién ha confiado. Por eso es que cuando una persona humanamente lo envía a alguien a representarlo, llámese un cargo que tenga en el gobierno y lo represente, esta persona va seguro y dice, fulano me envió y de parte de él yo digo que esto se va a hacer y se hace. Esa persona va confiado porque un humano lo envió. Pero ¿por qué nosotros tenemos que tenerle temor si es el mismo Dios con su Espíritu Santo que nos está enviando a hacer su voluntad? Que nos está enviando a predicar su palabra. Y Dios le dijo a Jeremías, mira, no tengas miedo, porque yo soy quien te envío. Cuando ellos se levanten, no se van a levantar en tu contra, no van a hablar de ti, van a hablar de mí, porque es mi palabra que tú estás hablando. Y cuando nosotros hablamos lo que Dios nos envía, no es contra nosotros, no es de nosotros que van a hablar, es de Dios. Van a levantarse contra Dios, van a chocar contra Dios, no es contra ti, alabado sea el nombre del Señor. Porque es el mismo Dios que te envió a hacer su voluntad. Y Dios le dijo a Jeremías, tranquilo, que tú solamente vas a decir lo que yo ponga en tu boca. Y del resto me encargo yo. Cuando Dios te envíe, solamente encárgate de hacer lo que Dios te diga, que el resto se va a encargar Dios. Bendecido sea el nombre de Cristo. No importa lo que tú enfrentes, habla lo que Dios puso en tu boca, porque sobre ti está un espíritu superior. Y sobre Daniel se levantaron aquellos 120 sátrapas. Fueron 120 que se levantaron en contra de un solo, alabado sea el nombre del Señor. Pero la única diferencia es que esos 120 sátrapas se levantaron sin Dios. Y por eso dice la palabra en Isaías que ninguna alma forjada que se levante en tu contra prosperará. Dice la palabra que ninguna alma que se levante sin la ayuda de Dios tendrá éxito en tu contra. Porque el que se levante sin Dios no tiene nada, no tiene autoridad sobre tu vida. No puede derribarte si no tiene el Espíritu Santo de Dios. Y estos 120 se levantaron contra Daniel. Hicieron al rey firmar el edicto y cuando el edicto salió a las calles, dice la palabra que cuando Daniel se dio cuenta, Daniel no hizo como hizo Elías y como hace mucho. Daniel no fue a la cueva. Daniel no se escondió. Daniel no le salió corriendo a la situación. Daniel no escondió el cargo, no escondió el talento, no escondió el llamado. Dice la palabra que Daniel abrió, lo primero que hizo fue que abrió su ventana. ¿Para qué? Para que todos vieran que él no tenía miedo. Y él abrió la ventana para que aquellos 120 sátrapas lo vieran adorando a Dios. Alabado sea el nombre del Señor.
para que aquellos 120 sátrapas supieran que Daniel no tenía miedo. Y él podía orar con la ventana cerrada y no se iban a dar cuenta. Pero dice que él, como de costumbre, abrió la ventana y dice que oró al Señor 3 veces al día. Ya había un edicto que el que no adorara o se postrara a otro Dios iba a ser echado en el foso de los leones. Y en este libro suceden 2 historias. Y es que cuando aquellos 3 jóvenes se negaron a postrarse delante de la estatua de Nabucodonosor, dice la palabra del Señor que ellos dijeron: nosotros confiamos en nuestro Dios y sabemos que Dios nos puede librar de tu mano. Y es más, no solamente de tu mano nos va a librar Dios, de ese horno de fuego que tú estás mirando ahí, también de ese Dios me puede librar. Y es más, si no nos libra como quiera, no nos vamos a postrar delante de tu estatua. Oye la esperanza que ellos tenían. Ellos dijeron: aún no nos libre del horno de fuego, porque ellos estaban conscientes y estaban seguros que iban a regresar con vida. Y ellos dijeron: aunque no nos libre del horno de fuego, aún así no nos vamos a postrar. Entonces, al ellos expresar esta palabra, estaban conscientes de que Dios, si le permitía entrar, lo iba a sacar de ese proceso. Y por eso es que vemos que ellos dijeron: no, si tú quieres, tíranos ahora mismo. Y nosotros no nos vamos a detener de adorar a nuestro Dios. Y dice la palabra que mandaron a calentar el horno 7 veces. Y cuando Daniel iba a ser echado en el foso de los leones, como ellos sabían, dejaron que los leones pasaran hambre, para que cuando Daniel fuera echado no le dejaran ni siquiera bajar los escalones y fuera devorado al instante. Y dice la palabra que aquellos 3 jóvenes se levantaron confiados en Dios y dijeron: no nos vamos a postrar. Por eso, en una ocasión, cuando agarraron a Pedro preso, le dijeron la condición de libertad que le pusieron era que tenía que dejar de hablar de Cristo. Tenía que callar su boca de hablar de Jesús. Y Pedro le dijo: bueno, juzguen ustedes qué es más importante, qué vale más, obedecer a Dios o obedecer a los hombres. Pedro le dijo con esto: si ustedes quieren, nos pueden matar ahora mismo, pero nuestra boca ustedes no la van a callar. Lo que Dios puso en mí a que hable, ustedes no lo van a callar. Su amenaza no me van a callar. Y aunque el diablo te amenazca, dile al diablo, aunque te amenace, dile: tú no vas a callar mi boca, porque sobre mí está el Espíritu Santo de Dios y es superior a ti. Y dice en el versículo 33 del libro de Juan, que ya Jesús venció al mundo, ya Jesús te venció por mí. Y si ya Jesús te venció por mí, tú te puedes levantar contra mí como te levante. Por eso dice la palabra que el diablo ruge como león. Pero no es que es un león, él es un imitador y ruge como un león. Pero el verdadero león es el león de la tribu de Judá. Es nuestro Dios, el Dios todopoderoso. Y dice que aquellos 3 jóvenes no se postraron. Pero aquellos hombres, el rey buscó los hombres más vigorosos, más fuertes para que lo lanzaran. Y dice la palabra que al lanzarlo ellos murieron al instante, murieron. Alabado sea el nombre del Señor. Y aquellos 3 jóvenes cayeron igualito. Y ellos se compasearon. Alabado sea el nombre del Señor. Lo tiraron atado y ellos se compasearon sueltos. Y dice que tiraron 3 y habían 4. Y cuando el rey ve esto, que se compasean y no le acontece nada, dice que él lo mandó a llamar. Y ellos por su propia cuenta salieron caminando del horno de fuego. Y dice que cuando ellos salieron, ni siquiera un cabello se le había quemado. Alabado sea el nombre del Señor. Y nosotros, conociendo toda esta historia de lo que puede hacer un hombre y una mujer lleno del Espíritu Santo, ¿por qué hoy en día nosotros tenemos miedo? Si dice la palabra que Dios es el mismo de ayer, de hoy, y será el mismo por toda la eternidad. Y Daniel, lleno de valor, lleno del Espíritu Santo de Dios, se postró como de costumbre lo hacía, 3 veces al día, con la ventana abierta que daban a Jerusalén. Él no tuvo miedo. Aún había un edicto de que él iba a morir. Él dijo: yo voy a morir, pero sé en quién he creído y sé en quién he confiado. Y cuando nosotros estamos tan seguros de que nosotros hemos creído, de que no ha llamado, de quién portamos,
no hay absolutamente nadie que te vaya a detener. No hay nadie quien pueda callar tu boca, porque sobre ti está un espíritu superior. Y dice que sobre Daniel había un espíritu superior. Y lo más sorprendente de este espíritu superior es que no se limita a un límite geográfico. Aunque tú estés aquí en la República Dominicana o estés en los países, tú puedes ir a la nación y darle una orden al mundo de los espíritus y tienen que obedecerte. Porque sobre ti está un espíritu superior. Ahora bien, ningún presidente, ningún rey puede ir a otro lugar y mandar y dar órdenes, porque su poder está limitado a su nivel geográfico. Pero el Espíritu Santo no hay límite geográfico que lo detenga. No hay autoridad humana que pueda detener la autoridad del Espíritu Santo. Por eso es que usted aquí en República Dominicana, Dios lo usa. Y cuando Dios le permite a las naciones, lo usa con el mismo poder y con la misma autoridad. Y usted aquí da una orden. Y desde aquí, sin tener que ir a las naciones, da una orden a un espíritu. Y tiene que obedecerle a la distancia. Porque sobre usted está un espíritu superior. Y eso nos lo enseñó nuestro Señor Jesús. Cuando el centurión fue donde él no tuvo que ir allá. Eso también nos lo enseña el profeta Eliseo. Cuando el pueblo estaba enfrentando una guerra, dice que cada vez que el pueblo enemigo le hacía una emboscada, Dios les revelaba al profeta y el profeta inmediatamente le advertía al pueblo. Y el pueblo se cuidaba. Y el rey decía, no, pero es que tiene que haber un espía entre nosotros. Porque no es posible que siempre que nosotros le hagamos una emboscada al pueblo de Israel, ellos sepan por nosotros vamos a salir. Y dice la palabra que nada sucede sin que Dios se los revele a sus siervos, los profetas. Y todo le ha revelado a Eliseo. Y cuando fueron a matar a Eliseo, porque alguien le dijo, mi señor, no es que hay un espía, no es que hay un soplón en nosotros. Es que hay un profeta que inmediatamente nosotros le decimos, ya él tiene la visión de donde él está y advierte al pueblo de Israel. Y cuando fueron a matar a Eliseo junto con su criado, dice la historia que el criado se desespera. El criado entra en angustia y dice, pero tú no estás viendo que es un ejército que vino a matarnos. ¿Cómo es posible que tú puedes estar tan tranquilo? ¿Cómo es posible que tú puedes estar tan confiado? Es que tú no te estás dando cuenta. Es que tú no has despertado del sueño de que estás mirando de que es un ejército que vino a matarnos. Y Eliseo tranquilo. Él le decía, son más los que están con nosotros que los que han venido en contra de nosotros. Y él insistía, no, pero es que yo nada más veo que somos 2. Y ellos son como 300 y nos van a matar. Alabado sea el nombre del Señor. Y Eliseo confiado en Dios. Y tuvo Eliseo que orar para que sus ojos espirituales sean abiertos y él pudiera ver las legiones de ángeles que estaban a disposición de ellos 2. Y Eliseo estaba tan tranquilo porque él estaba viendo lo espiritual. El que no, por eso es que dice la palabra que el humano, la carne, no puede percibir lo sobrenatural, no puede percibir lo espiritual. Aquel criado estaba en lo humano, estaba en la carne y no podía percibir lo espiritual que estaba viendo el profeta de Dios. Pero él estaba tranquilo porque estaba confiado de que el espíritu que había en él y el ejército que Dios envió a su favor era mayor, alabado sea el nombre de Cristo. Y por eso es que él estaba tan tranquilo. Y dice que él oró y descendió un espíritu de ceguera que dejó ciego a todos aquellos que vinieron en su contra. Ellos pudieron salir y escapar, alabado sea el nombre de Cristo. Y es que cuando nosotros estamos con el Espíritu Santo, la problemática, la dificultad, el proceso, nosotros lo vemos como algo chiquito, como algo pequeño. Y por eso es que David nunca llamó a Goliat gigante. David desde el principio lo llamó incircunciso. Porque los que no tenían el Espíritu Santo lo veían gigante, lo veían grande. Así hay muchas personas que todavía no han conocido a Dios. Todavía no han conocido el poder del Espíritu Santo y ven su problema como algo grande, como algo demasiado fuerte, como algo demasiado imposible de que ellos puedan vencerlos. Alabado sea el nombre del Señor. Pero el que está confiado en Dios ve eso como un escalón más para avanzar más espiritualmente, para crecer espiritualmente. El que no está en lo espiritual ve una problemática, ve una muralla. Alabado sea el nombre del Señor. Ve un gigante,
Pero el que está con Dios hace como Josué y Caleb. Dios le había dicho que esa tierra iba a ser de ellos. Y aunque aquellos 8 se devolvieron turbados y dijeron que ellos no iban a poder conquistar esta tierra, ellos estaban confiados y dijeron: este monte es de nosotros, porque fue Dios quien lo dijo y fue Dios quien nos los entregó en nuestra mano. Y no importa que estés rodeada de hombres gigantes, nuestro Dios, por más gigante que sea el problema, recordemos siempre que nuestro Dios está por encima del problema. Porque nosotros estamos aquí en la tierra, pero Dios habita en los cielos. Dios está por encima de todo lo que hay aquí en la tierra. Y si Dios está por encima de lo que hay en todo aquí en la tierra, no hay nada que Dios no lo pueda resolver. Y nosotros debemos de tomar la actitud de Eliseo, tomar la actitud de Elías. Cuando vinieron aquellos 50 profetas de Baales, voz en cuello, alabado sea el nombre del Señor, llamando a su Dios, se cortaron, hicieron cuantas cosas y su Dios nunca les respondió. Y dice la palabra que Elías se burlaba de ellos y le decía: llámelo maduro. Quizás su Dios tomó vacaciones, quizás su Dios está durmiendo, quizás todavía no lo está escuchando. Pero Elías dijo esto porque estaba confiado en Dios y porque él sabía que el único Dios verdadero que podía descender fuego era Jehová de los ejércitos. Y no importaron que eran 50, él era un solo. A Daniel no le importó que eran 120 y él era un solo. A David no le importó que era un gigante y él era pequeño. Y todos tenían la misma cualidad, que tenían el Espíritu Santo de Dios. Era el poder que estaba sobre ellos, era lo que le brindaba tanta seguridad, tanta paz, tanta tranquilidad. Era el Espíritu superior que estaba sobre ellos. Y por eso dice la palabra que Daniel se arrodilló como de costumbre lo hacía. Y todavía hay muchas personas que le tienen miedo a la boca del diablo, que le tienen miedo al proceso, le tienen miedo a los demonios, le tienen miedo a las situaciones. Y si un demonio lo atormenta en la noche, dejan de orar en la madrugada y cambian el horario, porque sienten temor, alabado sea el nombre del Señor. Pero lo que yo me he dado cuenta es que lo único que los demonios pueden hacer es influenciar tu entorno para causar distracción en ti. Porque ellos contigo espiritualmente ni físicamente pueden si tú tienes a Dios. Entonces ellos lo que hacen es tratar de, aleluya, de causar distorsión en tu alrededor. Para que tú sientas temor, para que tú sientas inseguridad. Y para que tú dejes de orar porque tú le estás provocando un problema en el mundo de los espíritus. Pero dice la palabra de Dios que cuando nosotros estamos con el Espíritu Santo no hay nada superior a nosotros. No hay nada superior a un hombre, a una mujer, a un joven lleno del Espíritu Santo de Dios. No hay absolutamente nada, bendecido sea el nombre de Cristo, quien pueda detener la obra de Dios cuando sobre ti esté el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que no debes tener temor, no debes tener miedo, no debes de tener vergüenza, no debes detenerte si el Espíritu Santo de Dios está sobre ti. Porque dice la palabra que sobre ti hay un espíritu superior, alabado sea el nombre de Cristo. Y si ese espíritu superior está sobre ti, no tengas miedo. Sigue adelante, alabado sea el nombre del Señor, porque Dios te va a respaldar, aleluya. Y no hay nada quien pueda levantarse en tu contra. Por eso dice la palabra que caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Porque el Espíritu Santo es quien guarda tu vida y es quien guarda tu casa, tu familia. Y si el Espíritu Santo está sobre ti, está sobre tu casa, camina confiado. Sigue avanzando y sigue creyendo a Dios. Porque dice la palabra que sobre ti está el Espíritu Santo, que es superior a todos los espíritus malignos que hayan. Alabado sea el nombre de Cristo. Y yo sé que tú con el Espíritu Santo lo puedes lograr. Así que es tiempo de que tú debes levantarte y sacudirte y decir: sobre mí está el Espíritu superior y sobre mí está el Espíritu Santo. Y yo voy a seguir adelante, yo voy a seguir confiando en Dios. No importa que sea uno que te acompañe en el ministerio. No importa que sean dos que te acompañen en el ministerio.
Porque no es la cantidad que te va a dar la victoria en las campañas. No es la cantidad que te va a dar la victoria en las calles. No es la cantidad que te va a dar la victoria en las cárceles, en los hospitales. Es el Espíritu Santo de Dios. Y si el Espíritu Santo de Dios está sobre ti, contigo y con uno más es suficiente. Contigo y con uno más el Espíritu Santo es suficiente. No hay que no estoy diciendo que los hermanos no sean necesarios, no. Lo que estoy diciendo es que hay muchos estancados porque quieren tener un buen grupo para poder hacer las cosas. Y es el error que nosotros tenemos. No tenemos que tener grupo para hacer las cosas. Tenemos que tener el Espíritu Santo y con eso es suficiente. Con eso basta, con eso podemos. Con eso tú puedes. Con eso tú puedes derribar fortaleza. Dice la palabra que el pueblo solamente le dio vuelta a la muralla de Jericó. Ellos no usaron un cincel, no usaron una maceta, no usaron nada. Ni siquiera le pusieron las manos a las murallas. Solamente hicieron la voluntad de Dios y gritaron cuando Dios le dijo. Y fueron las murallas derribadas. Y si Dios está contigo, si el Espíritu Santo va contigo, en el nombre de Jesús, con el Espíritu superior que hay en ti, tú vas a poder vencer. No calles tu boca, alabado sea el nombre del Señor, ante las situaciones, ante los problemas, ante las dificultades, ante el enemigo. No calles tu boca, alabado sea el nombre del Señor. Porque sobre ti está el Espíritu Santo de Dios que es superior. Y Jesús lo dijo, mayores cosas que las que yo hice ustedes harán en mi nombre. ¿Y qué tú estás esperando para hacer mayores cosas que las que Jesús hizo en su nombre aquí en la tierra? Dice la palabra que estas señales seguirán a los que creen. No a los que tienen miedo, no a los que se esconden, no a los que dudan, a los que creen seguirán estas señales. Aquellos que porten el Espíritu Santo, estas señales les seguirán donde quiera que vayan. Dice la palabra que las señales te seguirán. O sea, que no solamente donde tú estás va a manifestar las señales de Dios. Es donde quiera que Dios te mueva que tú vas a manifestar el poder de Dios. En cada iglesia, en cada nación, en cada escenario que Dios te mueva, te van a seguir las señales. Porque sobre ti está el Espíritu Santo de Dios. Y las señales te van a seguir a ti. Pero hoy en día las personas andan buscando las señales. En vez de las señales siguiéndolas a ellos la están siguiendo.